de las tecnologías, el arte con el que se trabaja con ellas y las arquitecturas que se manejan regularmente en ciencias de datos. Sí, de ahí que cito algunas bibliografías con las que ustedes estarían dinamizando como principales ventajas, como lo que es la organización, el empoderamiento, la facilitación con la que las empresas pueden tomar decisiones a partir de que tienen una área de especial de ciencia de datos o cuentan dentro de su organigrama con científicos en datos que les ayudan con este tipo de trabajos de análisis, de obtención de datos, interpretación y toma de resultados. Entonces, por esa razón es que era muy importante que ustedes trabajaran en ese tenor de la lectura y pues entrar en materia sería como solicitarles participación, ¿no? Con respecto a cómo construyeron su cuadro, qué sabían, qué no sabían, empezando por, déjenme ver la actividad, la quiero abrir para... Profesora, oiga, una pregunta. Bueno, el correo que nos mandó el día de ayer, ¿era para hoy o era para el 19? Bueno, es para el 19. El correo, les mandé una notificación, ¿no? De la creación de la tarea. ¿A eso te refieres, nena? Ah, sí, eso. Ajá. Sí, es para el tiempo de clase, cuando diga trabajo en clase y sea una actividad a distancia para que ustedes la trabajen durante el tiempo de clase. Seguramente que como era de una hora, así lo planeé, que ustedes trabajaran en ese avance, en esa lectura, para que a hoy que estábamos en una sesión en sala, ustedes tuvieran el manejo de la información con la que pudieran participar, ¿sí? Como a manera de retroalimentación, además de que externaran sus propias dudas y que inclusive surgieron a partir de esta lectura, o bien ratificaran lo que no sabían y que ahora ya saben, ¿no? Que es la finalidad de un ejercicio como el cuadro que realizaron. De ahí la importancia de que ustedes estuvieran realizando la lectura y estuvieran comprendiendo este texto para poder participar hoy. En lo que mi máquina quiere trabajar, de mi oportunidad. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Desde otra línea. Es que de verdad está como que ya se cansó por hoy. Si Bueno, cierra su video, su como cámara ahí y lo... solamente comparte la pantalla a lo mejor. Sí, yo creo que sí me va a ayudar un poquito esa parte. Entonces, me, me atrevería a realizarlo para ver si me da más funcionalidad. Desde hace rato ya le di a aceptar. Entonces, si les manda mensaje o nos manda mensaje, por favor, confirmen de que no es, no es nada personal. Ya, señor. Ok. En este ejercicio, platíquenme ustedes en sí qué entendieron por ciencia, qué entendieron por ciencia de datos. Bueno, a ver, voy a hacer la primera observación. Sí. Ciencia, de acuerdo a lo que yo sabía, o bueno, tenía entendido. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está?
esquema, tabla ciencia de datos. Bueno, ciencia es el estudio de un fenómeno a través de un sistema, ¿no? Como de un método, ¿no? Como el método científico, ¿no? Observamos observación y toda la cuestión de lo que es el método científico. Y bueno, y ciencia de datos, yo creo que el fenómeno está enfocado hacia justamente eso, ¿no? El estudio de los datos para obtener, observar un fenómeno dentro de los mismos datos o darle solución a un problema. Entonces, lo que yo pude entender del texto que nos mandó. Y bueno, no sé si con eso es suficiente o tendría que ahondar un poquito más en el tema. Sí, muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, partiendo o tomando como referente el estudio en sí de un fenómeno con el que se hacen interpretaciones, observaciones y desarrollo en cuanto a la solución puntual a dicho problema en caso de que así lo sea, o a lo mejor en cuanto al plan de mejora con el que se está haciendo ciencia, es que estamos partiendo. Lo tomo como referente inicial, dado que si nosotros nos ponemos a observar un poquito a nuestro alrededor, casi todo, si no es que todo, en cuanto al estudio el estudio de algún caso como área de conocimiento, parte de la observación de un fenómeno, de un comportamiento, desde la unidad hasta un conjunto finito o infinito, ¿sí? De repeticiones, de inferencias o de estadísticamente eventualidades que van mostrando al estudio del caso el que es una situación constante o de repetición por la cual en ese estudio de caso se tiene que hacer alguna sugerencia, algún ajuste, alguna mejora o alguna solución. En este caso, la ciencia de datos, como ustedes lo pudieron notar en estos documentos, parte también de ello, de hacer estudio, observación y en lo sucesivo, a partir de que se están llevando a cabo todos los procesos de análisis, de reflexión, de recaudación de información en su respectivo orden cronológico, pues se hacen inferencias, se hacen análisis y a su vez se toman decisiones. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Qué más nos pueden comentar? ¿Alguien en especial? Ya sé, la dinámica de participación sería que vayan colocando, por ejemplo, de 3 en 3, ¿no? Ahorita su compañero Eduardo fue el 1, para que yo también tenga este registro de participación y lo vacíe en mi seguimiento continuo. Y la persona que quiera continuar va a colocar el 2 y el 3. Y así se vuelve a plantear otra oportunidad de participación y así se van enlistando del 1 al 3. ¿Sí me explico? Nada más para completar, a ver si puedo presentarles mi documento. Compartir toda la pantalla, pues compártelo. A ver, no sé si lo alcanzan a ver. Este es mi documento, en donde ciencia, pues es el estudio sistemático y razonado de un fenómeno. En lo que descubrí que el estudio puede aplicarse a explicar fenómenos con el tratamiento de datos estructurados y no estructurados. Y lo que aprendí que al igual que el método científico, la ciencia de datos tiene un proceso el cual inicia al momento de la obtención de los datos a analizar, seguido de la ordenación u organización de los mismos datos, el tratamiento o transformación, la observación y modelado para terminar en la comunicación o comprensión del fenómeno observado. Es lo que yo pude entender de las lecturas que nos dio. Rescatar. Muchas gracias, Eduardo. Y efectivamente, así como nos lo muestra en su documento, ¿nos puedes compartir nuevamente? Y ampliar un poquito el Zoom.
para que alcancemos rescatar mejor la lectura, por favor. Ok, chicos, cabe mencionar que de esto se pueden enriquecer sus documentos. Es válido y es muy importante de que ustedes así lo valoren para que puedan completar desde la mirada de otros compañeros. Inclusive hay varios que ya me dejaron entrever que hicieron investigación complementaria y que sin problemas se acepta para que todos enriquezcan sus documentos, ¿sale? Entonces, aquí como lo marca su compañero, como ya lo comentábamos, el método científico junto con el ejercicio de la ciencia de datos se basa en la identificación de una necesidad, ¿no? O identificar el fenómeno en cuestión, analizar. De ahí que empiezas a recaudar todos esos datos que puntualmente me gusta rescatar de esta redacción, que se maneja como tal, como datos, porque muchos decimos la obtención de información, pero acuérdense que la información es un constructo que lleva también un proceso para ello, ¿no? Entonces, en el momento en el que la ciencia de datos, en el ejercicio propio de sus funciones, empieza a obtener o a recabar y hacer análisis de ese fenómeno, no jala información o no obtiene información, a menos de que se apoye de alguna organización que ya tenga una cierta estructura, una cierta organización en sus datos, ¿no? Pero de lo contrario, pues empieza a hacer registro y obtención de todos aquellos fenómenos que se consideran como datos, que son como eventualidades, ¿sí? Entonces, bueno, ya de ahí, pues se obtienen los datos, se lleva a cabo una serie de procesamientos para la depuración, la limpieza y, bueno, ya posteriormente la ordenación y la forma en la que vamos a modelar y organizar toda esa información, ¿sí? En la que vamos a destinar qué vamos a ocupar, en qué ambientes, en qué ámbitos y qué decisiones vamos a estar tomando en cuanto al análisis con el que miremos este fenómeno. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí me explico? Sí, profesora. Ok. Déjenme ver el tiempo de participación. Gracias, Eduardo. Muy amable. Continuamos. Ya sé, Fidel, ¿me ayudas a darle la palabra a los compañeros para que no esté yo brincando entre el chat y la pantalla y todo, así conforme el orden que se fueron registrando? Claro, entonces ahorita dijo... ¿como se fueron registrando o como pusieron el 2 y el 3? Sí, o sea, obviamente conforme están registrados, por ejemplo, Daniel, él registró el número 2, Ok, entonces entonces ahorita nos ayuda Dani. Daniel Ramírez, ya Gracias. me tocó. Sí, gracias, profesora. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Profesora, bueno, yo como tal, bueno, lo que entendía de dato era que era todo aquello que se puede, pues, conocer o aprender. Es lo que, pues, eh, vulgarmente entendía, sin aplicarlo, obviamente, a la ciencia de datos. Ya leyendo, bueno, pues comprendí que se le da como una connotación más como a la utilidad de cómo este dato se puede llegar a usar para diferentes bases de datos o dependiendo del ramo en el que se vaya ahora sí que a utilizar, ¿no? Pues Ok, sí. y lo que más o menos aprendí es que hoy en día la suma de todos esos datos, pues precisamente hacen de nuestra sociedad una sociedad digital, ¿no? Como se expresa ahí, y que precisamente lo que está pasando es que los datos se están convirtiendo más que nada en una especie de moneda, en el que pues se paga hoy con eso y pues tenemos los servicios, ¿no? De aplicaciones digitales, en el que pues prácticamente todos estamos inversos sin darnos cuenta que estamos dando permiso de, ahora sí, de quiénes somos, dónde vivimos y en qué lagunas nos movemos, ¿no? Exactamente, sí, finalmente todos la información, los datos, el cúmulo de, de registros que se tienen en las bases de datos de manera aleatoria, de manera a modo de repositorio, pues generan o se resignifican en un insumo que, como lo dice su compañero Daniel,
a cierto tiempo se vuelve mucho más que significativo, dada la naturaleza de su utilidad. Entonces, sí es importante que rescatemos que ahora ya se maneja como el nuevo petróleo, ¿no? No es precisamente un insumo orgánico, pero sí es de mucha relevancia y que da pie a que podamos rescatar todos los beneficios que se pueden obtener desde la información y el análisis de la misma, o bien el análisis de los datos para generar información significativa. Ok, entonces, Aneli, por favor. adelante, sí, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestra. Bueno, Hola. hola. ¿Qué es la ciencia de datos? Bueno, lo que yo entendí es que combina múltiples campos que incluyen la estadística, los métodos científicos y análisis de datos para extraer el valor. Bueno, a los estudiantes la ciencia de datos los llaman científicos de datos y combinan una gran variedad de conocimientos para analizar datos recopilados que los podemos encontrar en la web, en los teléfonos inteligentes, en este caso de algunos clientes, de algunos sensores y otras fuentes. La ciencia de datos es uno de los campos, más emocionantes que existe en la actualidad y no son tan, yo por lo que entendí que no son, es un recurso inexplotado que se ocupa para el aprendizaje automático. Lo que me llamó mucho la atención, o lo que yo no sabía, es que este término que abarca a quienes forman cotidianamente estas técnicas de programación de datos no existían antes del 2008. Me llamó mucho la atención cuando dice que solo 4 años después de la publicación de Harvard, ocupa la palabra agitó las aguas al declarar que quienes desempeñaban estas funciones, estos científicos de datos, los presumían como la profesión más sexy del siglo XXI. Algo que yo no sabía, que también me llevé como aprendizaje, es que se estima que el 90% de los datos en el mundo se crearon en los últimos 2 años. Y, por ejemplo, un dato muy interesante que pues me llevo, que es, por ejemplo, que los usuarios de Facebook suben más de 10 millones de fotos por hora y que sirven para llevar, ¿cómo se dice?, las diferentes disciplinas, sirven como un conocimiento. Y eso es lo que más me llamó la atención de la lectura. Ok, muchas gracias. Efectivamente, son datos muy significativos que generaron mucho ruido en muy poco tiempo, ¿no? Y que lo siguen generando, dadas las necesidades de control de tan vastas cantidades de datos que de manera virtual los usuarios en redes sociales o en algún sitio muy concurrido pueden llegar a producir en cuestión de minutos, ¿no? Inclusive de horas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un ejercicio como este en donde se producen millones de cantidades de información en muy cortos tiempos? Las votaciones. ¿Perdón? Cuando hace las votaciones para elegir un candidato de Sí. presidencia o diputado. Sí, efectivamente, es una buena oportunidad de rescate de votaciones, dado que es una convocatoria que se hace de manera masiva a nivel naciones, ¿no? Entonces, eso también puede ser muy significativo y obviamente produce mucha información en muy cortos periodos de tiempo. Otro ejemplo. Los datos bancarios, las transacciones bancarias también. Exactamente. En los bancos, pues, en un solo banco, pues, se pueden generar millones de transacciones bancarias en un día, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, y esas millones de instrucciones por segundo, porque ni siquiera son por minuto, son por segundo, se mantienen como que de una manera muy recelosa, o se deben mantener en extremo cuidado, en estrecho resguardo,
de confidencialidad, dada la naturaleza del ejercicio, ¿no? Porque pues no es, no es cualquier cosa el manejo de dinero, de recursos, financieramente hablando. Entonces, esa gran cantidad de información debe cumplir con muchos, sobre todo muy buenos protocolos de seguridad, de empaquetado, encriptación, de envío y recepción de mensajes, ¿no? O de bloques de información. Otro ejemplo más acercado a la vida real puede ser el acceso a eventos masivos en cuanto al consumo del mismo, ¿no? O sea que, no sé, se me ocurre la venta en línea de un evento masivo, en donde se convergen muchos intereses muy particulares, ¿no? O sea, en cuanto a gustos, ¿cuáles son de esos masivos los que más atraen? Igual pueden ser las interacciones, por ejemplo, durante el Super Bowl y qué tanto se tuitea o qué tanto se habla del evento como tal. Exactamente, o sea, no solo es el hecho de los comentarios, sino en qué miradas se realizan y se plantean ese tipo de aportaciones, ¿no? Porque de un análisis desde que lo critican para bien como lo critican para mal, se puede hacer diferentes análisis de un mismo insumo. De una muestra de 500,000 registros, se pueden hacer N 1000 informes o análisis del mismo, ¿no? Y entonces el científico de datos está meramente destinado a realizar este tipo de análisis en cuanto a lo que se comenta en este tipo de eventos masivos, ¿no? Entonces, ¿quién sigue, por favor? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Antes de continuar. Y sigo yo. Adelante. No sé si iban en orden conforme apareció la tabla, pero pues yo les puedo hablar de algo que fue muy significante para mí, que es la comunicación en la ciencia de datos. O sea, yo lo concebía como que era necesario ser puntual en esta información, justo para poder definir o diseminar lo que están dándote los datos como tal, que es la información. Pero aprendí o vi que es crear visualizaciones que permiten tener sentido a los demás y poder sacar conclusiones a la vez de la información que tú estás dando, que cada quien pueda sacar conclusiones por su cuenta. Y se debe saber tener una adecuada comunicación para poder brindar la misma información dependiendo a quién sea dirigida. O sea, si es un alto directivo o si simplemente es para consumo o dependiendo de quién sea quien la vaya a consumir esa información o ese conocimiento. Y de igual forma me quedé con que no hay forma de saciar la demanda debido al incremento exponencial de datos que hay últimamente debido al crecimiento de la tecnología. Ok, efectivamente es lo que hablábamos unas sesiones atrás, de lo que son las revelaciones y en cuanto a la concepción de lo significativo que puede ser la producción de datos, ¿no? En cierto aspecto o cierto análisis que se hace alusión. En cuanto bueno, hasta donde voy percatándome, vamos en la parte de el quehacer de las fuentes de datos, pues me parece que no lo hemos tocado. No. La fuente de datos estadísticos. Vamos a retomar esta parte de la fuente de datos. Ok. Si alguien quiere hablar, no sé quién siga. ¿Me ayudas, Fidel, por favor? Sí, le tocaría a Elías Tadeo. Elías, ¿nos compartes algo de lo que realizaste ejercicio de la fuente de datos? No está, se le fue la luz. Ups. Y sigue entonces Edgar Hernández. Adelante, por favor, Edgar. Sí, bueno, lo que yo saqué de fuentes de datos es que lo que yo sabía era que son es la parte de donde almacenan todos los datos
pertinentes de acuerdo al giro de la empresa. Por ejemplo, si son datos, lo que viene después, si son datos estadísticos o son de otro tipo de datos. Ah, lo que yo descubrí que es de acuerdo al tipo de datos que se solicitan, pues a eso es donde van a sacar pues la información o por ejemplo ya que es donde interactúa el científico de datos que lo va a sintetizar. Lo que yo había entendido que teníamos que dar como un ejemplo al problema prototípico. Entonces, Sí. lo que yo puse en la parte de lo que aprendí es que se puede crear una base de datos confiable donde los usuarios estén seguros de proporcionar dichos datos a la hora de realizar una interacción en redes sociales o en páginas de e-commerce. Bueno, sería todo. Diferentes vías de adquisición de información no quiere decir que sea exclusivo de un solo tipo de datos del que podamos echar mano. Pueden ser datos de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo, en una grande clasificación de lo que pudiera decirse una fuente de datos. Sin embargo, el tipo de dato que se obtenga de la fuente de datos es la manera en la que se va a enfocar la apropiación del mismo y el tratamiento en sí de toda esa vasto cúmulo de datos, ¿no? ¿Alguien más quién sigue que quiera participar de esto? Pues sigue Javier, pero no sé si quiera participar en este tema justo. Bueno, que es la obtención de la fuente de datos estadísticos, ¿no? Es lo que corresponde. Lo que pasa es que yo me fui un poco, sí, a las lecturas que nos dio, pero vamos, busqué otras. Es un libro que había encontrado hace cuando empecé como a interesarme mucho más en este tema. Y voy a tratar de tomar toda la parte de que mencionaba, ¿no? De la fuente de datos estadísticos, porque primero la fuente de donde ahorita está surgiendo mucha más información, pues, evidentemente es la parte de la web, del uso de teléfonos inteligentes, etcétera, es de donde más se ha empezado a desarrollar esta afluencia de datos, ¿no? Pero para darle un poco de sentido a lo que de pronto estuve buscando con base en todo esto fue que decía bueno, nosotros tendemos mucho a decir que gracias a Dios es viernes, ¿no? Es un libro que se llama Introducción a la Ciencia de Datos, que es un profesor que a ver, por aquí lo tenía, Murtaza Haider, dice, dándole sentido a los datos, dar sentido a los datos con análisis. Pero en Pakistán, el pensar que es viernes no es como que muy... Vamos, es cuando los radicales se utilizan para hacer ataques, sobre todo en las mezquitas, etcétera, y pues allá no agradecen mucho el que sea viernes, ¿no? Sí. Entonces, también es como los datos cuentan una historia dependiendo del contexto en el cual se utilicen, ¿no? ¿Por qué lo hacen en viernes? Pues porque evidentemente se reúnen más para toda esta cuestión del Sabbat, bueno, para respetar el tiempo de oración y pues evidentemente pueden causar mayores afectaciones en la población. ¿Ok? Otra lectura que encontré que se llama ¿Qué es ciencia de datos? En ella lo que plantea es como de pronto una persona era muy adicto a la parte del café
y de pronto lo que hizo fue empezar a, lo tenía descontrolado y empezó a reducir las dosis en 200 mililitros, bajando hasta que solamente quedara un sorbo en su café y finalmente logró dejarlo. Y de hecho la persona se dedicaba a la ciencia de datos, precisamente por eso empezó a hacerlo, porque dice que podía aprovechar pues lo que decía realmente la parte de analizar todos esos datos que él podía empezar a generar, y empezó a llevar un registro, incluso tenía un registro de cuándo tomó dejó o empezó a bajarle la dosis de café y cuándo empezó y cuándo terminó. Pero se dio cuenta que de pronto en algún momento que se puso a programar necesitaba hacer una lectura, necesitaba una dosis de café, y entonces se dio cuenta para concentrarse, decía él, y empezó a hacer un análisis con todos estos datos que ella había tomado, de que si tenía una relación el hecho de que tomara café con que estuviera más concentrado. Y digo, para no hacer el cuento largo, al final encontró que no, o sea, realmente recibió, como decía en el libro, una dosis de realidad. Él pensaba que necesitaba de eso y los datos le arrojaron que no era cierto, ¿no? Entonces, toda esta fuente de los datos, o sea, pues los datos están allá afuera. Yo creo que nuestra labor es como darle sentido a esa parte de datos que se pueden encontrar, no sé, en el tráfico, cuántos autos realmente hay en una cierta vía, en qué horario se puede encontrar mayor tráfico, cuáles son las posibles razones. No sé, cuando voy en el coche de pronto me encuentro con que, bueno, hay un auto descompuesto en la orilla, hay una obra más adelante, hay gente que está podando, que está haciendo arreglos, que está reparando la calle, etcétera, ¿no? Pero todo eso, dentro del libro que les mencioné al principio, también se encontraba que el profesor que les mencioné que escribió el libro, encontró que, por ejemplo, él está en Canadá, que había una relación con el aumento de tráfico o la parte del tráfico cuando aumentaban las quejas al centro de llamadas, cuando el clima era muy, ¿cómo se llama? Muy extremo, ¿no? Digo, a la conclusión que llegó, bueno, ya descubrí el por qué se reciben más llamadas. ¿Qué se puede hacer? Pues no se puede hacer nada. Pero lo que sí empezaron a encontrar, porque era que cuando las condiciones climatológicas eran adversas, iban a recibir una cantidad enorme de llamadas, y entonces se preparaba el centro de llamadas para poderlas atender puntualmente. O sea, parecía que no podía lograr en ese momento algo, pero sí logró pues darle una mayor atención por la parte del centro de atención telefónica para todo esto, ¿no? O sea, vuelvo al punto, ¿no? Finalmente los datos o nuestra labor sí es muy importante para poderle dar sentido a lo que está allá afuera, que se puede dar información, porque al final los datos cuentan una historia, ¿no? Es lo que yo puedo decir. Exactamente. Todas las interacciones que tenemos desde diferentes vías de captación o recapitulación de hechos o de eventos van construyendo diferentes historias, muchas historias. Entonces, de ahí la importancia del rescate de las fuentes de información. Me gustaría resaltar en una gran clasificación la importancia de estas fuentes de información, ya que le nutren en sí a todo lo que se refiere al Big Data, ¿sí? Ya sea porque procede de ellos o en ellos se descarga todo este cúmulo de información y análisis del mismo en 5 grandes fuentes, ¿no? Lo que pudiera decirse que por estrategia se han identificado para lograr un buen ejercicio de análisis en el Big Data, y que se clasifican en 5 en grandes clasificaciones, iniciando por todas aquellas fuentes de información de tipo biométrico, es decir, todo lo que se refiere a la identificación automática de una persona.
basada en características anatómicas o trazos personales, como lo que es la firma biométrica. ¿Sí me explico? Como una gran fuente de información de la que el Big Data hace mucho uso de. También se habla del reconocimiento facial hasta lo que es el reconocimiento o análisis genético del ADN, por decir algo, ¿no? La siguiente fuente de información es la que se genera de máquina a máquina, es decir, en el Internet de las cosas. ¿Alguien sabe de este tema un poco al respecto? ¿No? Profesora, ¿me lo puede volver a repetir? No escuché lo último. Sí, que en la gran clasificación de las fuentes de datos, de las 5 que les hablo, de las que se recaba suficiente información en la ciencia de datos, es la que se produce de máquina a máquina. Y se refiere a toda esa información que se le conoce como Internet de las cosas, de la que les pregunto si alguien sabe o tiene conocimiento del tema. Es Yo no. toda la información que pasan todo lo que se conecta a una red, ¿no? O sea, no sé, desde la tele, las computadoras, hasta un carro, por así decirlo. Toda esa información. Exactamente, es toda todas aquellas tecnologías que nos permiten establecer conexiones entre diferentes dispositivos, mismos que son utilizados para la practicidad de las actividades del ser humano, ¿no? En esa practicidad, pues facilitan mucho los quehaceres y los deberes de un ser humano en estos tiempos, ¿no? Ejemplo de ello son los GPS. Llámese que hace tiempo nosotros, a reserva de que tuviéramos conocimiento preciso de hacia dónde íbamos y cómo llegar, teníamos esa posibilidad de movernos o esa confianza de llevarlo a cabo. Sin embargo, ahora nos citan en una cita de trabajo, por ejemplo, una entrevista de trabajo, y nos dan una dirección extremadamente ajena a nosotros, porque no es el lugar, no está cerca, no tenemos ni idea, no tenemos quien nos refiera cuenta de ello para poder llegar. Y sin embargo, esta tecnología en el Internet de las cosas llamada GPS nos permite y nos facilita mucho el deber, el qué hacer, ¿no? Entonces, en ese comportamiento como fuente de datos, nosotros podemos hacer uso de ello y también producir más información de ello. En el momento en el que nosotros hacemos uso de ello, hacemos el ejercicio de obtener información de esa fuente de datos que ya fue organizada, procesada y analizada, y a su vez nos brinda un bien o un servicio. Y al momento en el que nosotros hacemos o tenemos acceso a través de estos puntos, estos tipos de tecnologías, también se genera más información al respecto. Es decir, no solo la fuente de datos sirve en sí para dar a conocer la información, sino el ejercicio mismo de ida y vuelta del Big Data, así como te proporciona información inmediata por el Internet de las cosas, hace una captación del comportamiento mismo del uso de esa tecnología o de ese recurso para seguir haciendo interpretaciones o lo que decían sus compañeros hace un ratito, los insights que le ayudan a hacer ese tipo de análisis y comprensión del comportamiento en masivo. En sí, ese de fuente de datos de máquina a máquina, se refiere a las tecnologías que sustentan la comunicación inalámbrica y que permiten la transmisión de datos de forma segura, que es algo muy importante y que tiene mucho que ver con nuestro problema prototípico, la navegación segura, ¿no? En el momento en el que hacemos algún uso de red social. La tercera clasificación
de la que ya hablábamos, que nos hizo favor su compañero, uno de sus compañeros en aportar, que son los datos en masivo de transacciones. Todos aquellos registros que en los departamentos de facturación forman parte de las operaciones que se producen habitualmente en las empresas, sobre todo las que tienen esa modalidad de llevar a cabo transacciones virtuales y que le ayudan a varias organizaciones a hacer la comprensión del fenómeno y el comportamiento de la mayoría para poder tener regularmente planes de mejora y sobre todo pues con vías de satisfacción al cliente, ¿no? También llámese como ejemplos esto de las transacciones, los call centers, la mensajería. En cuanto a call center, llámese reclamaciones, aclaraciones, registro de documentos en sí, todos aquellos ejercicios de facturación que generen algún pago, ¿no? Con tarjeta o pago en línea y todas las modalidades que se han venido implementando de este tipo de acciones en línea, como lo que son el pago o el e-commerce. Bien, la siguiente clasificación habla de lo que se genera por los humanos, ¿sí? Los generados por los humanos y que son todas aquellas grabaciones, operadores ante la atención a clientes, por ejemplo, como ya les decía, los call center, el manejo de información a través de correos electrónicos, registros en sitios o portales que nos demandan proveer información de tipo personal o de tipo privado. Y el quinto, no menos importante, es la fuente de datos de la misma web y los medios sociales. Estos se originan a través de la red y en la interacción con estos medios de comunicación social. Es, según los expertos, la parte más grande que alimenta al Big Data, en una de las fuentes de datos más utilizadas y que habla de generación mayúscula o masiva de información a través de los clics en vínculos o en elementos que se contienen en los sitios de las redes sociales. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, bueno, me falta los roles de los científicos de datos. ¿Quién me ayuda con este tema? ¿Seguiría Dan? Oye, ¿en qué parte, profesora, de roles? ¿No seguiría ciencia de datos en el hacer? Ajá, el rol que del actuar del científico de datos. Pues, bueno, por lo que yo tenía, bueno, por la primera fila que dice lo que yo sé, yo lo definiría como, o más bien lo que aprendí en un inicio, era cómo juntar varias ramas, por decirlo así, para su trabajo. ¿A qué me refiero? Yo nada más contemplaba como la programación, la estadística, matemática y ya, ¿no? Pero entraría en la parte donde dice lo que aprendí y como bien dicen mis compañeros, o sea, no consideraba yo la parte de la comunicación que es fundamental y más que nada el conocimiento, ¿no? Que debes de tener dentro de esta área. Esto siento que estas áreas se complementan para el análisis de los propios datos, pero al mismo tiempo, ya en una empresa o en un trabajo, pues debes de manejar los datos que ya tienes. O sea, los que ya tienes que analizarlos, más los que te van a llegar. Y
y justamente trabajar con todas esas mismas áreas. Siento que al mismo tiempo es un trabajo muy conocido como complejo, pero siento que tienes que tener tanto, tú te tienes que modificar a tu materia, como la misma materia te modifica por todos esos conocimientos que vas adquiriendo. Y pues relacionado a la parte del problema prototípico, considero que sí, tal vez no lo veíamos, pero sí es muy importante, como ya todos sabemos, ese manejo, porque relacionado a lo que estoy diciendo, que de los que ya tienes y los que van entrando, por ejemplo en Facebook, los datos que van entrando, siento que hacen como una gran diferencia, porque son otros tipos de usuarios. Entonces siento que es importante y es como irlo evaluando y analizándolo cuando. Exactamente, Dan. Y bueno, finalmente en el quehacer hay que irse perfeccionando. O sea, como las tecnologías que todos los días o muy gradualmente van avanzando, los científicos de datos en ello también tienen ese tipo de dinámicas, ¿no? En el que han ido adaptándose a las demandas, a las necesidades y ajustarse puntualmente a las requisiciones que de manera empresarial se requiere de su perfil, ¿no? De su quehacer para poder ir perfilándose más a lo que es el álgebra lineal o el análisis estadístico, la inferencia de reducción de problemas o previsión de reducción de riesgos, en fin, ¿no? Dependiendo el giro y el corte de la organización en la que ustedes colaboren, es en el actual en el que ustedes tendrán que estarse adaptando y puntualmente ajustando a las necesidades. Cabe mencionar que muchas veces al científico de datos, como ya lo dice su compañera, lo estereotipan como un programador más. Y no es así. El científico de datos va mucho más allá porque no solo sabe programar, ¿me explico? Entonces, sí, esos roles y esas actividades que desarrolla un científico de datos, no como ustedes que se están preparando y van a saber bien cuáles son esas finalidades, cuáles son esos grandes áreas del conocimiento que desarrollan, sino educar y disciplinar a la sociedad de la tecnología, a la sociedad empresarial, en ese rol que perfilan todos y cada uno de los científicos, para que pueda ser más potencializada su intervención y su aportación a la organización en donde colaboran y a su vez pues no los encasillen nada más en uno o en un solo rol o tipo de desempeño, ¿no? De funciones. Entonces, me falta algo, ayúdenme por favor, porque voy siguiendo el documento, pero hoy sí de plano no me ayudó mi máquina. Le toca a Cintia. ¿Cintia? Sí, aquí estoy. ¿Sí? ¿Nos ayudas? Sí, ¿quiere que le ayude con la presencia de ciencia de datos en programación o con qué apartado le ayudo más? Sí, con este de programación. Ok, bueno, pues yo lo que sabía es que alguna parte de nuestro trabajo se realiza porque, bueno, más bien se logra porque ocupamos diferentes lenguajes de programación como es el lenguaje R o Python, que es el que estamos utilizando en este semestre. Pues yo descubrí que a través de la programación nosotros podemos explicarle a la computadora lo que necesitamos de ella, en qué nos puede ayudar. También aprendí que nosotros como científicos de datos nos apoyamos en la programación para resolver problemas que se vuelven un poco tediosos, resolverlos de otra manera. Entonces, como que nos basamos un poquito en ella para resolver problemas que a lo mejor sí se pueden resolver de otra forma, pero resultan tediosos, como ya lo dije. Y en cuanto al ejemplo del problema prototípico,
pues bueno, en la dinámica del problema prototípico, por lo que he visto es la seguridad en las redes sociales. Entonces podríamos tomar como un sistema de seguridad para nuestros datos o de acuerdo a las necesidades de la aplicación. Ok, excelente, gracias, Cintia, sí, lo último sí me costó un poquito de trabajo, comprenderte, pero sí estoy de acuerdo. Entonces, si me lo permiten, me gustaría entrar a la parte de los componentes de la ciencia de datos, salvo que me ayuden a comentar si me falta algún tema o subtema de los que compartimos en la actividad en la que estamos socializando. Pues faltarían dos, profesora, la de presencia de la ciencia de datos en la estadística y su filosofía. Ok, ¿alguien quiere participar de ello? Ya no hay voluntarios, de hecho. Por eso pregunto, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, con respecto a lo que se refiere el documento de la estadística, y ya lo hemos comentado y ustedes seguramente lo aterrizan casi paso a paso en su quehacer diario, es que todo tiene estadística, todo tiene análisis, una extracción de un fenómeno, la comprensión del evento del mismo en cuanto a muestreos, a análisis de comportamiento de las masas y las tendencias, ¿no? Entonces los famosos trending topics nos ayudan a hacer mucha extracción de información e interpretación de la misma, dependiendo de la fuente de datos de la que estemos echando mano para hacer este tipo de extracción y análisis de información. Entonces, de ahí la gran importancia de que de manera estadística como probabilística ustedes puedan basar mucho de su toma de decisiones de lo que el promedio nos señala, ¿no? La media, la famosa media, moda y mediana como medidas de tendencia central, o las medidas de dispersión como lo que es la desviación estándar, los cuartiles, que le permiten mucho a la estadística para un científico de datos hacer extracción de información, análisis del mismo y obviamente contribuir a la toma de decisiones, porque si bien es cierto que muchas veces sí queda en sus manos o en su nivel de injerencia la decisión ante el evento o el caso en cuestión, muchas otras se le delega esta extracción de información al científico, el tratamiento de la misma, el procesamiento, la formulación de informes, el modelado automático o autónomo de los mismos para poder hacer ese tipo de insights, generar los reportes correspondientes y que de manera organizacional y o grupal se tomen las decisiones, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con números, con las tendencias y los análisis que se realicen de la misma. Entonces, en cuanto a... Sí, vamos bien en tiempo, ¿verdad? Según yo, hoy nos toca 2 horas, ¿sí? Sí. Sí, porque dije, ay, como que lo siento muy, muy, no vaya a ser que ya me estoy metiendo en clase. Es que tengo otro grupo que desde hace rato está, y pásenme el link, y yo así como que no soy yo, no es para mí, es para mí, entonces estoy un poco, descolocada con este tema porque no alcanzo a ver si es para mí, si es del grupo, ¿no? Entonces,
¿Me permiten compartirles pantalla? A ver si ahora sí ya me deja. De lo que estamos hablando, de todos estos componentes de la ciencia de datos. ¿Alguien sabe cuáles son estos componentes? ¿Se refiere como al Big Data y al Machine Learning? Sí. Ajá, exactamente. Sí, a eso específicamente. ¿Me confirman si ya están viendo este material? Sí. Excelente. Bien, estos componentes me gustaría que lo iniciemos a visualizar y me confirme. No me va a dejar. Según yo le inserté el acceso directo, pero no. Déjenme lo copio y lo vuelvo a reproducir desde la pestaña para que lo vean y lo comentamos, ¿sale? De lo que es uno de los componentes muy relevantes para la ciencia de datos. Anda. Ya voy, resistan, por favor. ¿Alguien que me pueda ayudar a compartirlo? Se los comparto en el chat. A ver quién gana, ustedes o yo. Mira, no puede ser. Mándale Macarita, por favor. Ya lo ven, ¿verdad? Todavía no. ¿No? Ya lo Bueno, tengo si alguien abierto. tiene un... ¿Me ayudas a compartir pantalla, por favor, Sí. Edgar? Muy amable, muchas gracias. ¿Sí se ve ahí? Ya va. Sí. ¿Puedes ampliar tu pantalla para que podamos verla? Gracias. Perdón, ¿la presentación tiene sonido? Perdón. Es que no se escucha. Sí tiene sonido. Oh. Ay, perdón, le moví. ¿Podemos reproducirla nuevamente? ¿Les parece, chicos? ¿Cómo? ¿Sí se escucha, Edgar? ¿Tú sí la escuchas? Yo sí. Es que, ¿Ustedes nosotros no? es que No. la presentación te dice No. si quieres compartir el audio también. ¿Cómo? En la En presentación la te dice. presentación hay que compartir también el audio. Ah, ¿y eso cómo se
¿Cómo se comparte? Ahí en la pantallita te sale, te sale una, ahí en la pantallita te sale una bocinita, justo en Ajá. medio. Oh, pero bueno, a ver, ustedes me dicen si se oye. No.